Y aquí seguimos en fin de semana, que llega un muy sabroso amigo del programa. Falta agalgar mucho la atención a los sones de esta música para que de inmediato se nos vengan a la cabeza imágenes de castillos vigilantes en su soledad de piedra, aceñas a la vera de un río, antiguas casas solariegas, iglesitas románticas, olmedas de sombra cansada, ranchos de esquileo, catedrales apuntando con sus agujas a lo alto, monasterios en ruinas y hornos de asar. Todas son instancias de civilización que alumbran el paisaje, la historia y el destino de esa hermosura castellana que conocemos como Segovia. La ciudad del acueducto abraza leyenda y tradición como pocas. Una tradición en la que tiene un peso sobresaliente la gastronomía. Y podría decirse que un plato concreto, el cochinillo. El lechón asado es el emblema culinario de Segovia, de ahí que el reto invariable al que se han enfrentado los mesoneros y figoneros de cualquier época establecidos en la ciudad haya sido conjugar el respeto a esa tradición y la proyección de futuro. En ese sentido, uno de los mejores gastrónomos de España, el escritor gallego Álvaro Cunqueiro, dejó esta advertencia en las páginas de un periódico. No innovéis, hermanos, en cocina, porque corréis el riesgo de mezclar. Mixto y pisto en cocina son pecados mortales. Ateneos a la patrística. Y así como no mezcláis los vinos, respetad la pureza del hallazgo antiguo, y si en vuestro fogón un dichoso día se produjese el milagro, antes de publicar la nueva receta, provocad proceso de canonización y que el más fino y difícil paladar de entre vosotros sea abogado del diablo. Bueno, y respetando la pureza del hallazgo antiguo, es como desde hace 43 años el mesón de José María se ha consagrado como templo canónico de uno de los manjares más apreciados por los amigos del buen yantar. Que viva el agua que corre y el agua que emana. Viva la gente que vive consciente que todo es sueño y lo deja volar. Don José María Ruiz Benito, muy bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Buenos días. Encantado. Qué honor. Hablaba yo con los jóvenes del equipo y alguno osó decir, claro, con 20 años, que no sabía quién era José María de Segovia. Digo, ya te puedes poner las pilas de la cultura española. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en este día que tiene que ser ajetreado en su casa. ¿Cuántos comensales puede atender José María un domingo, por ejemplo, de verano? Bueno, pues la verdad es que afortunadamente ahora ya, digo ahora ya porque antes era más pronunciado el verano, ahora ya es todo el año prácticamente. Segovia tiene un turismo maravilloso y bueno, pues el restaurante Mesón de José María puede albergar entre los 600, 700 comensales a la carta diarios y sobre todo sábados y domingos. Bueno, de verdad, como unas justas medievales con mesas de esas de madera corridas, 700 comensales. ¿A qué hora se enciende el horno, José María? Los hornos se encienden a las 8:30 de la mañana. Están encendidos varios hornos para que ella se vaya dando el pase de forma adecuada, tanto de cochinillo como de cordero, pero sobre todo, como bien sabes, de cochinillo, que es el plato nuestro, digamos, más conocido yo diría que en los 5 continentes, porque de los 5 continentes vienen comensales todos los días. Que no se preocupen los comensales que hayan reservado para hoy,
porque cuando empiecen a salir las primeras cazuelas ya estará ahí José María con su uniforme blanco y su medallón de mesonero de Castilla. Aclárame una cosa, José María. Voy a tutearte porque siempre has sido un extraordinario proveedor de mi familia. Tengo aquí la larga lista de tus ocupaciones. Empresario, hostelero, bodeguero, cocinero, sumiller, viticultor. ¿En qué orden ponemos esos quehaceres? ¿Qué es José María por encima de todo? Yo quiero ser, sobre todo, como yo digo, un defensor de la causa y un agradecido a la vida y a cuantos me han ayudado. Y bueno, desde luego, yo comencé de una manera, no por vocación, como ahora se dice, sino por obligación. Comencé en la hostelería. De ahí fue emanando las demás cosas, viendo que había que moverse en la vida, la única forma en aquel tiempo en la posguerra. Y de ahí, estando en Milán, precisamente, en un concurso mundial de sommelier, viendo que en otros países el mundo de los vinos era más importante que entonces era en España, que con respeto todavía reinaba la jarra, el modorro de barro y tal. Entonces yo dije, algún día tengo que hacer un vino, crear mi propio vino, hacer mi propia bodega. Siempre he sido muy soñador. Y bueno, esos sueños que tú mismo te gusta decirlos, por si acaso, pero luego al final se han ido cumpliendo. Entonces, ese sueño se cumplió también en la viticultura, empezando con Pavo de Carrovejas, y ahora ya hay 8 bodegas en nuestro haber. Para poner orden en una biografía tan ajetreada, la editorial Planeta acaba de apuntarse el tanto de publicar el libro José María, Valor y Valores. Un recorrido por su vida que iba dado el periodista también segoviano Carlos Álvaro. Yo creo, José María, que el valor es indispensable para emprender cualquier cosa. Pues yo también lo creo, sí, lo creo, que es así, que efectivamente, además quizás eso sea un poco exagerado, porque digo, y además aparece en el libro, que yo no conozco el miedo, nunca he tenido miedo, no sé si es bueno o malo. Quizás a veces digo, ¿no sería que en vez de no tener miedo era ignorante del riesgo que estaba corriendo? Pero no me ha ido mal y recomiendo, si hay que correr riesgos de vez en cuando, porque todo eso te da una adrenalina, te da algo para continuar con más fuerza. Por tanto, yo creo que efectivamente, pues bueno, no hay que tener miedo porque siempre hay posibilidades, si quieres emplearte a fondo, siempre hay posibilidades en la vida de conseguir esos sueños que tú te propongas. Es verdad que la línea entre la imprudencia y la valentía es muy difícil de definir. Yo también he pisado esa línea muchas veces y yo creo que es absolutamente indispensable para abrirse un camino como el de José María en la vida, que son caminos que van marcando y dejando huella. Hay que decir que nuestro compañero, mi gitano, Carlos Herrera, escribe el prólogo del libro y entre otras cosas dice: todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Esto es una definición preciosa. Bueno, es que significa que Carlos hay muchos años de amistad y me quiere mucho, y entonces me echa muchas flores que yo se las agradezco, cómo no. Yo creo que es una definición muy bonita. Podría servir incluso de epitafio y de ejemplo en la vida. Todo hubiera sido imposible en la vida de José María sin un acto de rebeldía contra lo que parecía un destino marcado, insoslayable. Porque nació en Segovia hace 78 años y se crió en una pedanía minúscula, una de esas que tiene esos nombres preciosos castellanos, Castroserna de Arriba, muy cerquita de Sepúlveda. Ahora creo que tiene 7 habitantes. Bueno, me parece que censados hay 3 y muchos días no hay ninguno, porque fue ya que en tiempo todo el mundo emigrábamos y hay chicos de mi edad, ya chicos digo, pero de mi edad, que han volvieron al pueblo, se hicieron renovaron sus casitas y la familia. Yo me entregué quizás excesivamente al mundo de la empresa, del negocio y demás, y bueno, soy el que menos voy al pueblo, pero quiero decir que quedan muy pocos habitantes, aunque es curioso, me han hecho un homenaje, lo cual agradezco muchísimo, esta poca gente del pueblo, en cual me han dedicado un lugar que sea Las Heras. Esto todo, bueno, pues para mí una gran ilusión que un parque en Castroserna me lo hayan dedicado. Esos pocos que están, pero cuentan con todos los que están fuera, sobre todo Madrid, era aquel tiempo de irse a Madrid, ¿no? Y entonces se reúnen de vez en cuando y, entre otras cosas, hicieron esto, dedicarme un parque. Y también, el día que presenté el libro, no hay nadie en el pueblo y apareció un autocar con 40 y tantas personas para venir a la presentación del libro. Esas cosas uno las recuerda de alguna manera, que las llevo muy dentro, porque premios todos tenemos afortunadamente, ¿ven? Por distintas razones, y agradezco mucho, pero eso es
algo diferente, es algo singular, que tu pueblo, que apenas estuve el tiempo mínimo de la escuela, me sigan queriendo y recordando para hacerme estos honores. Porque ¿cuánta gente había en el pueblo cuando eras pequeño, José María, en Castroserna de la Entonces Sierra? había los 30, 40 chicos en escuela. Sí, o sea que eso... Pero claro, esto ya hace unos muchos años. O sea, podemos hablar de por lo menos 30, 40 familias, 3 hijos, 4 por 12, 200 personas había. Sí, efectivamente. Fíjate. Todo esto fue yendo a menos. Bueno, en esas pedanías, precisamente Castroserna de arriba, era el punto entre Ventosilla, Santa Marta, Castroserna de abajo, ahí donde residía el cura, el maestro, que decir que era el punto álgido de esa zona. Ahora ya, pues, de eso no hay nada. Nada. Desgraciadamente. Ahora, Segovia, se lo podemos decir a los que nos oyen desde Asturias, desde Barcelona, desde Sevilla, ha experimentado un interesante florecer en la medida en que las distancias se han acortado, porque claro, ir en carro desde Castroserna hasta Madrid debía llevar montones de tiempo, pero ahora que la carretera y los trenes han dejado todo a media hora, realmente Segovia se está repoblando de una manera espectacular. Bueno, Segovia, yo creo que somos muy afortunados. Mira, precisamente esto se comenta continuamente. Tenemos el AVE, que ha habido un antes y un después del AVE. En 20-25 minutos estás en Segovia desde Madrid. Hay una autopista, la A6, estupenda, muy bien cuidada, que igualmente hay una empresa de autocares que por un precio muy módico salen cada cuarto de hora. Es decir, que hay una comunicación maravillosa con Madrid, y de ahí, que se dicen bromas, pero es una realidad según la historia, Madrid es el pueblo más grande de la provincia de Segovia. Luego entonces, naturalmente, la gente quiere ir a su capital, a los orígenes. Es increíble porque los madrileños comemos en Segovia, comemos en José María, regresamos por la tarde, claro. Nos hacemos una casa en los pueblicos absolutamente despoblados y además unas casas no normales, quiero decir, casas que mantienen el color antiguo, que no son uralitas de 2 pisos de aluminio, sino que verdaderamente están hermoseando Segovia de tal manera que recorrer los pueblos es una delicia, incluso superior probablemente a cuando José María era pequeño, ¿eh? Sí, muy superior. Después, como digo, mis chicos de aquel tiempo, mis compañeros de aquel tiempo, han regresado y han renovado y han hecho nuevas sus casas que tenían sus padres. Yo también, pero claro, esto se ha quedado para un sobrino. Bueno, de tal manera que se han renovado esas casas, se han renovado para bien, con esos muros anchos, como tú bien decías, de piedra, donde tanto el invierno como el verano no dejan pasar el calor ni el frío en invierno, porque son muros hechos de mampostería. Es precioso, precioso. Bueno, la vida que esperaba a José María, el gran restaurador de Segovia, era ayudar a su padre en las labores de pastoreo, en la labranza de la tierra, y contra eso se rebeló desde muy niño. Sí, reconozco que he sido, o me lo cuentan así, yo lo reconozco también, he sido muy rebelde, ¿eh? Yo era el último, el pequeño de la familia, entonces la ilusión de mis padres era que el pequeño se hiciera cargo de esas 4 tierrecitas, esos poco ganado, las ovejas, las pocas cosas que había de todo, pero de todo que era nada. Y yo me rebelé contra eso, reconozco, fui muy bruto, les hice mucho sufrir, pero yo veía en mi mente algo, veía como mucho más adelante que allí no había futuro. Yo quería despertar, yo quería moverme, yo quería saber qué pasaba en el mundo, y me enfrenté, ya lo creo que me enfrenté, para bueno, pues después buscarme la vida de alguna manera, sin ninguna, porque fíjate, qué vida me podía buscar solamente a la escuela hasta los 14 años, e irme a la aventura de ver qué pasaba en el mundo. Menos mal que mi padre, había un comercio, era lo más importante en Pradena, que está cerquita, entre Pradena y Sepúlveda, y le dijo, mira, Delfino, que era el dueño del comercio, aquí te traigo a este chico que no hago carrera de él, a ver qué puedes hacer tú. Tráetele, que yo me la llevo para Talavera, que allí tenemos unas tiendas más importantes, y verás cómo le metemos en vereda. Y efectivamente, él llorando cuando yo me metí en el coche de línea, que él estartalado de aquel tiempo, y mi madre quedó también llorando a la puerta, y bueno, me fui contra todo. Y no sé, pues después luchando mucho, pasándolas bastante mal, pues bueno, se van consiguiendo cosas. José María pertenece a lo que ahora se llama, y me encanta la denominación, generación de hierro. Es la que salió de la posguerra. A esa pertenece con mucha más edad mi padre, que en paz descanse, mi madre, con muchísimo coraje y muchos sacrificios. No eran años nada fáciles. Primero trabajó en este comercio, en Talavera de la Reina, donde apenas estuvo unos meses, luego en Segovia,
donde ya inicia su relación con la hostelería. Supongo que la meta sería entrar en el que entonces era el mesor por antonomasia, el mesor de Cándido. Efectivamente, esa es la historia. Me metieron de momento en un lugar que se llamaba La Taurina, que era donde hacía falta chicos y tal, y después yo, estando unos meses, ya vi que siempre estaba observando y que lo más importante era la Casa de Cándido, y yo tenía que hacerlo. Me fui a pedir trabajo allí, me lo dieron, y ahí eché el resto de lo que podía hacer de todo y por todo, en aprender, en estar, en leer, porque otra cosa mucha no podías hacer dentro de los pocos textos que había sobre el mundo de la viticultura y la gastronomía, y finalmente fui escalando hasta que en el 71 me eligieron para representar a España en el segundo concurso mundial del sommelier. Pensé que era para mí aquello tan importante que, e incluso lo que es mi mujer, que era mi novia, le dije, se acabó el salir por las tardes, que era una tarde a la semana la que se libraba, porque tengo que dedicarme en pleno a esto, porque para mí es algo que nunca podía soñar un pobre chico de pueblo yo, que le ofrezcan representar a España, tengo que dar todo, y así lo hice. Es que lo oigo y me esponjo. Bueno. Porque ahora entran los chavales y dicen, bueno, entonces, ¿cuánto voy a tener de vacaciones? ¿Y cuántas a la semana? Y claro, si tengo bodas, comuniones, bautizos y una enfermedad, pues tendré que faltar. Y fíjate, José María dijo, la única tarde que tengo a la semana la voy a dar porque realmente tengo que estar a la altura. Sommelier, que yo no sé si se llamaba así entonces. Yo tengo el título de maestro copero internacional. Lo de sommelier todavía era algo que venía de Francia, que no se sabía. Pero mi título fue maestro copero internacional, efectivamente. ¿Y cómo fue el especializarse en el vino y las bebidas en Cándido? Bueno, pues uno yo creo que es observador, era inquieto, llámenseme como se quiera, y entonces se empezaba a hablar del mundo del vino. Y un buen catalán vino por entonces en Son de Cándido y dijo, este chico que tiene la chaqueta roja de sommelier y tal, este chico se le podía preparar porque va a haber un concurso mundial y no tenemos gente que se pueda tirar para ir a representar al país que sepa de vinos. Pues díselo que este chico se come los libros, algo sabrá. En cuanto me dijeron, me dediqué con mi 127 que ya tenía entonces a visitar lo que todavía no era la Ribera del Duero, La Rioja, el Penedés. Empecé a moverme lo que podía por aprender, porque tampoco había muchos o casi muy pocos libros de texto sobre la viticultura española, y de la internacional no te digo, no había prácticamente nada. Sabía que existía Burdeos y la Borgoña y el Valle del Nava, pero porque lo habías oído, pero no había textos que te lo explicaran. Bueno, entonces, que es difícil explicar a la gente joven hoy en día que se hacía vino a granel en muchísimos lugares. Claro. Desde luego todo Levante, La Mancha, claro. Bueno, aparte de La Rioja, se vendía el vino baratísimo al extranjero. Evidentemente los extranjeros lo embotellaban y le ponían su marchamo y decían que era de sus países. Y se ha hecho un salto, los últimos 40 años se ha hecho un salto, ¿verdad, José María? Afortunadamente, a veces en mis humildes charlas por ahí con chavales en los colegios y tal, pero quería decirte eso que has dicho antes, que es muy importante. Cuando hablo de los valores y hablo del esfuerzo, me dicen después, oiga, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene que haber esfuerzo? ¿Qué es eso del esfuerzo? O sea, fijémonos cómo han cambiado los tiempos, quizás para bien, no lo sé, pero como de los chicos, incluso mis nietos, cuando les hablo del esfuerzo, dicen como, habría que estar siempre esforzándose. O sea, es algo que pasó en aquel tiempo, que si querías algo tienes que esforzarte por ello para conseguirlo. Sin embargo, ahora como que no se conoce, no se entiende muy bien qué es eso del valor del esfuerzo. Es curioso. No, es sorprendente. O sea, la generación nueva dice, bueno, lo importante es que yo aproveche el tiempo ahora porque soy joven y la juventud me la merezco y tengo que deleitarme, ya llegará el momento en el que sufra, y tampoco tiene miedo desde el punto de vista de la carencia. Mientras que la generación, tanto la vuestra como la mía, que heredó la memoria de los abuelos de la guerra, lo que tenía es miedo al hambre. Y entonces curraba como no había mañana. Así es, así era, así fue, tal como lo describes. Y luego cuando decías en cuanto a la evolución, tanto en la gastronomía como en la viticultura, que pueden ir muy bien juntas, es maravilloso lo que ha evolucionado desde aquellos años hasta ahora. Por ejemplo, en cocina, España estábamos allá, bueno, ni se sabía de él. Y después, de inmediato, ha habido hasta 5 años premios de Bexel a los mejores cocineros del mundo. Estamos en el mapa gastronómico muy bien situados. Y en el vinícola, en el viticultura, en el vino, también lo estamos como segundo o tercer país. Cuando entonces, hace estos años, en aquellos tiempos de la dictadura, España, a nivel internacional, no contábamos prácticamente nada.
únicamente tuve la suerte de que entonces el sindicato de la vid me dieron 12.500 pesetas para poder ir a Milán y el billete y también el hotel, porque no tenía yo entonces, un chaval no tenía entonces para aquello. Esto fue cuando ya se empezó a despertar un poco, pero fíjate, en el año 71. En el año 71. Bueno, justamente el 72 es un año clave en la carrera de José María, se le presenta esta ocasión, quedó sexto, pero lo importante es que allí se hizo una promesa a sí mismo que desde entonces ha sido su cuaderno de bitácora. ¿Cuál fue esa promesa? Pues verdad es hablando con la gente que te encontrabas, que tratabas, porque yo en esos concursos, aparte de lo que ya te has preparado y tal, lo más importante es que cuando te relacionas con gente de otros mundos, y entonces ves, como yo saqué la conclusión de que el vino prometía ser algo más de lo que era en España. Y esto ha sido una realidad. Entonces, pues yo hablando con... Decía, ¿cuál es tu futuro? Bueno, pues mi idea es algún día conseguir hacer mi propio restaurante, porque el campeón de aquel concurso fue un italiano que tenía su propio concurso, su propio restaurante. Mi ilusión era crear mi propio restaurante. Y yo dije, y cuando esto lo consiga, os prometo que voy a hacer un vino distinto, diferente, como vino de la casa para mi restaurante. Y alguien que hablaba mismo me dijo, José María, tú eres un chaval muy soñador, porque, vamos, no está tan fácil. ¿Tienes tú algún medio económico para hacerlo? Pues mire usted, pero como tanta gente no le tengo, pero trabajando y arriesgando y demás, ¿para qué? Y le dije además, ¿para qué están los bancos? Será para prestar dinero, ¿no? Bueno, tú no lo ves así de fácil, te la vas a pegar. Bueno, déjame que sueñe. Eso fue la conversación y todo eso salió, no sé por qué, por la providencia, por las ganas de vivir, por la ilusión de crear, no lo sé, pero salió. Por el sueño, que es fundamental, por el valor y por el esfuerzo, aparte de la providencia, yo estoy de acuerdo. Dice su mujer, Chon, Ascensión Aragoneses, que era José María muy chulito, que todos los que trabajaban en Cándido eran muy estiraditos. Bueno, la verdad es que era el restaurante que más tenía y que funcionaba muy bien y que merece todo el respeto del mundo. En aquel tiempo Cándido era muy importante a nivel internacional también. Y bueno, pues entonces quienes trabajamos allí, pues naturalmente presumir de estar en el mejor sitio, ¿por qué no? Bueno, después de distintos hitos, porque a continuación de Cándido fue representante de vinos de la bodega Domecq, también corrió una aventura empresarial en el Ventorro del Puente de Hierro, las afueras de Segovia, que regentó. Ya por fin se entera de que se traspasa un viejo hotel en el centro de Segovia, muy cerca de la Plaza Mayor, el Hotel Casas. Con mucho esfuerzo lo compra y el 5 de junio de 1982 abrió sus puertas por primera vez el Mesón José María, lejos de ser lo que es ahora. Empezó con el bar y un comedor. ¿Ahora cuántos comedores tiene? Pues ahora hay 9 comedores, 3 cocinas, en fin, nada que ver con aquella entradita que se caía todo encima y tener que decir a la caja de ahorros, préstenme dinero para renovar un puesto porque hay goteras por todas las partes. Eso era la verdad. Pero tuve la suerte de que los segovianos, los primeros, siempre agradecidos, se volcaron conmigo. Ese chaval que ha empezado tiene... Y entonces se llenaba todos los días y las instalaciones eran pésimas. Pero inmediatamente abrí en junio y ya en noviembre cerré para renovar las cocinas y el primer comedor. Sí, sí. La verdad es que al año de abril ya tenían lista de espera, ya podían codearse con los grandes, con los 2 gigantes del lugar, que eran Cándido y Duque, y la apuesta estaba muy clara, el cochinillo segoviano. ¿Pero qué tiene el cochinillo segoviano, José María? Bueno, para mí tiene como que ser el plato, el manjar más representativo de España. Y perdónenme que es un poco fuerte, pero bueno, en algunas se ha considerado así. Y yo le he dedicado buena parte de mi vida a estudiar sobre este animalito. Creo que tiene muchas bondades y entonces, pues como digo, no fui yo el primero, ya antes, otros como Cándido y demás, hicieron por él. Pero realmente yo, lo que me correspondía en mi tiempo, creí que era muy importante, se podía aún hacer cosas mejores con él. Le dediqué, como digo, todo el tiempo. Entonces, en aquel tiempo, una de las cosas que empezaba a ver de moda era crear una denominación de origen. Me lié yo solo con la Junta de Castilla y León, lo conseguí hacer entrar a los demás hosteleros para que me acompañaran en esta aventura. Efectivamente me decían, bueno, eso va para años, 8 o 10 años el conseguirlo. Y sin embargo, en 3 años conseguimos ya conformar la denominación de origen del cochinillo de Segovia,
que recuerdo que hasta el alcalde me felicitó y me dijo: oye, José María, has logrado lo que yo no logro nunca, has logrado poner de acuerdo a tus amigos los hosteleros, a los ganaderos, a los entrenadores, a todos los que están alrededor. ¿Cómo lo has hecho? Pues mira, pues nada, pues diciéndoles la verdad, que creo que era una oportunidad que había que aprovechar sobre este producto, que entonces todavía no había ninguna denominación de origen de ningún producto en Segovia, ahora ya hay más, pero entonces fue el primero. Qué preciosidad. Bueno, hay procesos de asado muy claros, muy fundamentales. La carne del cochino no debe tocar ni la cazuela de barro ni el agua, y para ello ponen unas tablillas de madera en el fondo de la cazuela. Pero además, desde hace 7 años, José María tiene su propia granja. ¿Qué vida, qué características debe tener el cerdo para que resulte excelente? Bueno, efectivamente, digo que he dedicado mucho tiempo a esto y me ha valido la pena. Entonces, yo soy también un poco, como diría yo, obsesivo con el producto, con la materia prima. Entonces, igual que yo quise hacer mi vida en su tiempo, el cochillo también quise tener mi propia granja para saber primero qué comen las madres, qué leche van a dar, porque conforme nuestra IGP, según el código que naturalmente le redacté con otros, solamente se admite alimentación del cochillo con la leche materna, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, 3 semanas de lactancia y de vida. En fin, una serie de cosas que hicimos, como digo, constar en aquel reglamento de uso que sigue muy vigente. Es bastante, como diría yo, exigente, pero creo que vale la pena, porque así hemos hecho fuerte el saber que cuando un cochinillo tiene el marchamo de la IGP, es un cochinillo de excepción, excelente. Por favor, que me está entrando un hambre. José María ha diseñado un cuchillo especial para comer cochinillo. Una mezcla de pala de pescado y cuchillo de sierra que ha bautizado como el cuchinillo. ¿Y bueno, realmente es útil? Efectivamente, bueno, esto no es por casualidad. Tienes tantos tiempos viendo a la gente como el cochinillo, toma la atrevimiento de decirle: mire usted, mejor que no le dé la vuelta, porque la piel crujiente, si le da la vuelta con el jugo, se puede reblandecer y demás. Y bueno, este cuchillo es efectivamente un dentado, pero como si fuera una para. ¿Para qué? Porque llegué a entender y a comprobar que si toman parte de carne con parte de esa piel crujiente, el bocado es sublime, es mucho más exquisito. Y con este cuchillo es mucho mejor, porque si lo cortas, simplemente cortar, entonces se puede descomponer. Pero mientras se hace tipo pala, se coge, como digo, parte de la carne tierna, lactante, con parte de la piel crujiente. El tiempo evoluciona. José María fue pionero dando 2 días de descanso semanales a los empleados. O sea, realmente ahora también es un ejemplo en cuanto a gestión laboral. El buen clima en el equipo se ve en detalles como el vídeo que todos los trabajadores graban para felicitar la Navidad. Es que me encanta. Por la casa han pasado reyes, artistas, políticos, deportistas. A ver, cuenta cómo fue ese momento ayudando al rey Juan Carlos a comerse unos judiones de la granja. Bueno, pues fue muy natural y muy curioso. Él ya andaba con las muletas y entonces la recepción era de pies, en el Alcázar precisamente, y había judiones en todo esto. Entonces yo sé que le encantan, porque lo sabía, porque ya le había servido más veces. Y entonces le dije: majestad, unos judiones. Sí, pero ¿cómo? No se preocupe, verá usted qué bien. Déjeme la muleta y apóyese aquí. Yo le cogí la muleta a un lado, él se apoyó en otra parte. Con la otra mano yo le puse el cuenco de judiones y la cuchara, y él se los comió todos maravillosamente. Y era el asombro de los, con respeto, de los generales, que me dijeron: José María, ¿qué ha hecho usted? ¿Cómo lo ha hecho? Hacerle al rey que deje la muleta y que se coman los judiones. Pues usted, de la forma más natural y más normal. Pues porque sabía que le apetecían, y yo le ofrecí, lógicamente, que era mi obligación, facilitarle la forma de comérselo. Es que me encanta esta naturalidad. Bueno, la doña Leticia, hay que decir, repitió la ración de cochinillo asado, para que luego digan que no come. Y con Victoria Beckham también tuvo lo suyo, porque el cochinillo se tronza, se parte con platos que se lanzan al suelo. Eso lo hace José María delante de la gente, y ella era más bien reacia a trinchar. ¿Y qué es lo que la decidió?
Bueno, pues igual, curiosidades que he tenido surgiendo a través del tiempo de la vida. Entonces, Victoria Beckham tenían hecha una reserva, ¿no? A mí ya me habían advertido de que pescado sin sal y tal, bueno, pero mi obligación o mi forma de pensar era que comiera cochinillo, porque hay una forma que hago siempre, personajes importantes que llegan, les pido que comprueben cómo está el cochinillo, cómo está su punto de crujiente y demás, es decir, cómo está su textura, y que lo partan con el plato. Porque hay mucha gente en el mundo, Cristina, que piensa que eso es un truco de cortarlo con un plato. ¿Cómo es posible? Tú lo has visto, es muy posible, naturalmente, cuando está en ese punto, como digo, de piel crujiente, carne muy tierna. Entonces, la pedí que se levantara. Y entonces hizo un gesto como que no. Entonces, yo ya había preparado, que quien le hago un rape, me acuerdo, un rape hervido. Bueno, bien. Pero cuando llevan el rape hervido, yo salí para que entrara el camarero del comercito privado que tenían, cuando entonces, siempre uno tiene amigos, el guardaespaldas era amigo y me dijo, oye, esa foto que tienes con Leticia cortando el cochinillo, preséntasela, que a lo mejor se levanta. ¡Ah! Mira. Surgió. Ella sabía muy bien hablar español, pero le hizo que la tradujeran, que no quería hablar, que no quería español. Pero ahí me entendía perfectamente. Y le dije, perdone, es importante. Y en esa foto aparece la reina ahora, Leticia, que entonces era princesa, cortando el cochinillo con el plato. Y dijo, va, y se levantó. Aquí sí quiso ella. Ahí está. Fíjate la idea, ¿no? Cada vez que vio quién lo estaba haciendo, ella sí se levantó y lo fue cortando, como yo lo dije, rompiendo el plato después y todo esto, ¿verdad? Pero lo curioso de todo esto, para ella fue un triunfo conseguir que ella también probara el cochinillo, que lo tomó después, es que aparte de eso, por la tarde, esto fue la comida sobre las 2, 3, 4, a eso de las 7 de la tarde me llamaron de un periódico de Inglaterra diciendo que sabían que tenía fotos de Leticia, de ella cortando, Victoria Beckham cortando el cochinillo. Entonces, digo, yo por les voy a dar esa foto. No, mire usted, hay una cantidad de dinero que les prestamos, si usted quiere nos interesa mucho. Y entonces yo reaccioné así inmediatamente, dije, mire usted, mis clientes, no, yo eso lo respeto muchísimo. Si es además porque usted me ofrece dinero es que tendrá algún interés que yo no conozco, pero no lo voy a hacer sin permiso de ella. Y ella, yo no tenía ya teléfono, sí tenía teléfono de los guardaespaldas. Y efectivamente dije, perdóneme, llámeme dentro de una hora, lo miro a ver, pero me temo que no. Y llamé y me dijeron, oye, tú eras José María, pero creo que eso es una traición. Comensal que va a tu casa después porque te pidan dinero, te ofrezcan dinero, pues no. Porque parece que ella se le ve con el plato que está rompiendo la cabeza, hundiendo en el cochinillo. Entonces eso creo que va a causar impacto negativo para ella en Inglaterra, claro, en el Reino Unido. Y así fue, les dije, mire usted, muchas gracias por la cantidad, por lo que sea, pero yo no me vendo por dinero, es un comensal, quiero mantenerlo en secreto, lo de por qué cortó el cochinillo y tal, y no le voy a dar ninguna foto. Y así fue. Y yo creo que lo hice bien porque es que me parece que hay que respetar muy mucho eso, lo de los clientes que pasan por casa. Me quedo con eso. Yo no me vendo por dinero. Y aquí este libro es para los niños, es para los jóvenes, es para los amigos. José María, Valor y Valores. Algo tan sencillo como un cochinillo puede ser una escuela de vida en la editorial Planeta. José María, muchísimas gracias. Cristina, gracias. Es un honor estar aquí y agradecido que tú me entrevistes. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado.